A dar la bienvenida al doctor Guillermo Sequera, al informativo del mediodía, porque tenemos varias consultas, sobre todo esto que tiene que ver con la circulación sostenida, doctor. Esto que preocupa. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Roberto, Amalia, ¿cómo están? ¿Qué hay que entender por circulación sostenida, doctor? ¿Cuál es el concepto por desarrollar ahí? Sí, eso nos habla de la circulación comunitaria, ya no son solamente brotes en algún territorio definido o un grupo o un ambiente laboral nada más. El virus está circulando en diferentes estratos sociales, en diferentes segmentos de la sociedad, de manera continuada, ¿verdad? No es que hay semanas que sí, semanas que no, o semanas más intensas, no, prácticamente en las últimas 2 o 3 semanas venimos ya con una media de más de 100 casos confirmados en el día. Entonces eso afecta también un poco la nomenclatura, como para nosotros de vigilancia, esto de seguir hablando sin nexo, contacto, pierde un poco el sentido, porque nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, cuando tenemos un sin nexo y hacemos el árbol de contacto, encontramos una cantidad de contactos que son positivos, pero muchos de ellos parece ser que se contagiaron en otro lugar, no corresponden al árbol de contacto de esta persona. Entonces no son del mismo nexo epidemiológico que creemos. Cuando está circulando mucho en una comunidad, hablar en estos términos ya no traduce lo que está ocurriendo. Entonces, probablemente esto nos va a obligar a manejar un poco la nomenclatura internacional. Si se fijan, no solamente en nuestros países vecinos, sino en todo el mundo, se habla de casos comunitarios o casos importados, ¿verdad? Vamos probablemente en los próximos días pasar a esa nomenclatura cuando se hagan los reportes. Igual desde vigilancia siempre vamos a estar buscando cuál es el caso índice, principalmente en los territorios donde no hay esta circulación comunitaria importante. Por ejemplo, algún pueblo del interior, un pueblo pequeño donde todavía no tuvimos ningún caso. Sí, ahí el caso índice probablemente va a ser un caso sin nexo y a partir de ahí armar el árbol sí va a tener sentido, ¿verdad? Pero ahora no digo que no tiene sentido, pero sí en términos no es correcto ya más hablar en estos términos, cuando la circulación es muy importante y prácticamente varios grupos poblacionales en la comunidad están teniendo virus. A esto se iba a llegar nomás luego, doctor, o sea que forma parte de la proyección de la enfermedad. Si uno toma entonces de ejemplo y hace el paralelismo con otros países, no sé, ¿vale la pena todavía darle un seguimiento acabado? Hay que considerar, como ustedes dijeron desde el principio, de que todos estamos infectados y a cuidarse de sobremanera, el doble, el triple si hace falta. No, siempre esa premisa de comportarnos como infectados tiene que seguir vigente y no solamente ahora ni por unos meses, sino probablemente por todos los próximos años, ¿verdad? Hay que tomar conciencia de que es cierto, tenemos una vacuna en puertas, ¿verdad? Pero puede no ser, voy a ser un poco pesimista, ¿verdad? Pero puede no ser una muy buena vacuna. O sea, no podemos descansar en la premisa de que vamos a tener una vacuna y vamos a relajarnos todos otra vez como antes. El hábito de comportarnos como unos portadores sanos de la enfermedad tiene que quedar incorporado por un buen tiempo, yo me animo a decir por un año. El uso del tapabocas, el uso de distanciamiento, quizás vamos a ir dejando ya hablar de esto de fase 3, fase 4, porque también es un concepto que cansa, que en realidad tenemos que aprender a vivir en fase 4, ¿verdad? Empezar a liberar un poco todo, pero con unas nuevas condiciones, ¿verdad? Con un nuevo sistema de control y de costumbres también. Eso le iba a preguntar, doctor. ¿Esto implica que cambie, en definitiva, algo dentro del protocolo? ¿Y qué es lo que podría cambiar? ¿Cuáles son las variantes que vamos a tener a partir de esto? En el protocolo no, ¿eh? En el protocolo va a seguir igual. Para el toma de muestra va a ser el mismo, no cambia eso. Para nosotros, desde vigilancia, siempre vamos a seguir buscando, ¿verdad?, los brotes. Vamos a tratar de detectar lo antes posible los brotes para que no sean muy grandes, ¿verdad? Esa es nuestra función. Y evitar los brotes si descansan en otros elementos más de comportamiento de la comunidad, ¿verdad? Pero sí, la detección precoz de brotes y el aumento de casos sí siempre va a caer en responsabilidad de vigilancia. Cuando la circulación es alta y es sostenida, como estamos teniendo ahora en Central, en Capital y en Ciudad del Este. En Ciudad del Este también es preocupante la situación, el número de casos que tenemos ahí. Quizás es solamente la punta del iceberg lo que estamos viendo, una ventanita muy pequeña
la realidad probablemente es mucho mayor. Ahora, este viernes que se inaugura el laboratorio, ahí probablemente vamos a tener también una respuesta más rápida, pero sí, ahí el iceberg que no vemos, la parte del aire no vemos mucho más grande, yo creo, de lo que es acá en Central y Capital. Hablan los números duros, ¿verdad? La mayor cantidad de muertos que tenemos son de Alto Paraná, la mayor cantidad de personas en terapia intensiva son en Alto Paraná, o que están acá pero son de Alto Paraná ya derivados. Ahí es realmente el foco principal. Entonces ahí hablar de sin nexo, eso tiene poco sentido. Ahí hay que hablar ya en términos poblacionales, ya de una circulación comunitaria, como bien dijiste, Roberto, sostenida, y las medidas son poblacionales, ¿no? Con más razón el uso del tapaboca y el distanciamiento tiene que funcionar en estos territorios. O sea que al final, doctor, se puede decir que de lo micro se pasa a lo macro. O sea, si hasta ahora se estaba haciendo un seguimiento acabado, ahora como que ya no tiene sentido y finalmente sí ir a los brotes de contagio, pero encarar políticas más comunitarias. Así mismo, así mismo. En realidad, todas estuvieron vigentes siempre. Ahora el esfuerzo mayor está apuntando ahí. Generalmente cuando el brote está en su pico, cuando la mayor cantidad de casos, es más insostenible el rastreo de contacto. Eso le pasa a Estados Unidos, le pasó a Singapur, a los países que inclusive los que mejor pudieron controlar. El rastreo de contacto es evitar que llegue esto o retrasar que llegue esto o enlentecer la llegada de esto. Una vez que llega la circulación comunitaria, no digo que no hay que dejar de hacer, nosotros vamos a seguir haciendo, pero se nota la utilidad cuando se entra en la fase de descenso otra vez. Ahí la contención de brotes y todo esto vuelve a hacer que la segunda ola, si llega más tarde, y si llega es más pequeña. Ahí el seguimiento de contacto y la trazabilidad y la búsqueda del nexo vuelve a ser mucho más importante, ¿verdad? Ahora las medidas son las medidas poblacionales, principalmente en los territorios donde hay mayor circulación. Con respecto a un caso positivo dentro de una familia, ¿cuál es la recomendación hoy por hoy? Anteriormente era aislar al enfermo y que la familia continúe de alguna u otra manera con las medidas dentro de la casa, con su vida, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero también se habla de una posibilidad de que ellos vayan a cuarentena, doctor, de que toda una familia... Si una familia estaba en contacto con un caso confirmado, contacto estrecho, si uno es familia y comparte la mesa, comparte la habitación, no es suficiente que solamente la persona que dio positivo quede en cuarentena, ¿verdad? Tienen que ir en cuarentena los contactos directos, los contactos estrechos. En el caso de una persona que comparte la habitación con este caso positivo, también tiene que ir en cuarentena. Una persona que también... Por ahí una familia que se ve solamente en la noche, no comparte mucho tiempo, se puede otra vez estratificar el riesgo ahí. Pero en general, el contacto estrecho de un caso positivo y en el caso de una familia, prácticamente todos deberían quedar en cuarentena. Doctor, en varios países pasa esta misma situación y creo que Paraguay no es la excepción. El tema a la hora de obtener el resultado del testeo. En Estados Unidos está demorando como 4 días más o menos. En Paraguay, ¿cómo estamos? Al principio se hablaba de 48 horas, hoy se habla de cerca de 8 días para obtener el resultado. ¿Eso se está dando actualmente? Sí, ese es un fenómeno que nos está ocurriendo. Se sobresaturó la demanda de test, principalmente cuando ingresa, no solamente por la fase de la epidemia que estamos, donde realmente hay una mayor circulación, hay más síntomas respiratorios, más gente se está haciendo el test, pero se suma a que ahora todo aquel que va a internarse prácticamente se está solicitando el test, ¿verdad? Todo aquel que se va a operar, cualquier procedimiento quirúrgico, cualquier procedimiento invasivo, procedimiento de diagnóstico, en algún momento hasta para hacerte una ecografía, tomografía, te solicitaban hacerte el test. Estamos intentando controlar eso. Es una reacción entendible, ocurre. Recordarán con el HIV también, se le pedía ELISA a todo en su momento, ¿verdad? Es un fenómeno poblacional del personal de blanco también, ¿verdad? Donde empieza a pedir a todo y luego se va relajando o va entendiendo realmente cómo son las características del contexto y cómo tiene que protegerse para que esto no ocurra. Porque es insostenible estar haciendo por cualquier procedimiento que se va a hacer, estar pidiendo el test, ¿verdad? Pero bueno, estamos en esa fase, una fase de aprendizaje también, que tiene un costo, y no le ocurre a Paraguay nomás, le ocurre a todos los países. Y bueno, espero que en los próximos meses, no creo que en la próxima semana, esto se vaya solucionando. La capacidad de hacer test va a ir aumentando, eso es lo bueno.
pero nunca va a ser suficiente si no utilizamos de manera racional. Eso le genera un poco de preocupación, doctor, considerando que cuanto más temprano se tiene el resultado, ustedes también entran a actuar para poder aislar a los posibles contactos, la demora en obtener los resultados. Impacta, pero sí hay algo importante que tiene que una persona que se hace el test, ¿por qué se hace? Si se hace porque tuvo contacto con un caso positivo, tiene que estar en cuarentena. No porque tu resultado no está, vos no tenés que estar en cuarentena. Si vos te haces el test porque tenés síntomas respiratorios, vas a estar paseándote todavía, y no tenés pérdida de olfato, tenés todos los síntomas de COVID, pero porque tu resultado todavía no está, no vas a guardar cuarentena. No, esto no funciona así. Uno guarda cuarentena. En el momento que uno se toma el test, tiene que guardar cuarentena. Principalmente los casos que son contactos de un caso confirmado y principalmente los casos que tienen síntomas. Uno tiene que guardar la cuarentena. Entonces, si el resultado te llega 3, 4, 5 días después, te toca durante tu cuarentena. No hay un impacto diferente, ¿verdad? Esa es la diferencia, una gran diferencia que tenemos con Argentina y con Uruguay. Argentina y Uruguay, cuando una persona tiene positivo y los contactos estrechos, le mandan en cuarentena a todos y no le hacen el test. Yo cuando les pregunté a mis padres, ¿verdad? ¿Por qué no le hacen el test? Todos nos tienen toda la película. Me dice, aprendimos que cuando le hacemos el test y le sale negativo, ya se relajan. Entonces le mandamos a cuarentena a todos los contactos estrechos. Es una diferencia, ¿verdad? Por eso también nosotros tenemos más casos que Uruguay, ¿verdad? Por eso también en Argentina también la capacidad de test, inclusive el número de test que están haciendo por habitante es mucho menor que Paraguay, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la cantidad de test que estamos haciendo por habitante y por casos positivos, estamos entre uno de los mejores países de la región, pero eso tiene un costo, ¿verdad? Y no es sostenible tampoco por mucho tiempo si se sigue haciendo de manera irracional. O sea, por sobre todo, entonces hay que establecer que se rompa un paradigma, doctor Sequera. Hay que marcar un antes y un después. Hasta ahora veníamos con una estrategia. Ahora no sé si cambia la estrategia, pero se va a apostar también al sentido común independientemente de las pruebas científicas. Sí, no cambia mucho la estrategia. Sí, la nomenclatura, lo que vamos a ir cambiando. El tema de esto de hablar sin nexo, por ejemplo, ¿verdad? Que no aporta ya mucho a la situación epidemiológica. A Capital, Central de Paraná son territorios donde la circulación ya es comunitaria. Es muy difícil ya definir que el caso positivo es contacto de este sin nexo o es de otro o de dónde, porque están circulando. Entonces, en términos de nomenclatura sí, en términos comunicacionales sí, pero la estrategia va a seguir siendo la misma. Doctor, ya pasamos 3 fechas de alguna u otra manera importantes y también peligrosas en el calendario. El Día de la Madre, el Día del Padre y un feriado. Ahora se acerca el Día de la Amistad. ¿Están previendo algún tipo de restricción para ese día y también, por qué no decirlo, para ese fin de semana, teniendo en cuenta que los festejos muchas veces se prolongan? No hay nada específico para COVID. Sí me encantaría que las fuerzas del orden público controlen como siempre lo hicieron. Verán, acá no es solamente el COVID, el problema de salud pública. El alcohol, los accidentes de tránsito, ¿verdad? Están a tope ahora con la vuelta a la fase 4 en muchas regiones del país. Entramos otra vez al ritmo de muertes por día habitual por accidentes de tránsito. Y en estos periodos festivos, ¿verdad? El consumo de alcohol y conducir, yo lo veo mucho más dañino de lo que puede hacer el COVID. Entonces, no específico por el COVID, pero sí nosotros hicimos un llamado a la fuerza del orden público para que nos apoyen a cumplir sus funciones nada más, ¿verdad? Nada de ser más duro ni nada, sino de hacer lo que siempre hicieron y lo que deben hacer. Bueno, se entiende muy bien, doctor Sequera. O sea que hasta ahora venían ustedes como muy intuitivos, ¿no? Enseñaron a nadar a la comunidad, por utilizar algún ejemplo bien profano, pero pasa mucho ahora, Amalia, como bien explica Rolando. Ya sabemos, se pretendía retrasar nomás todo este proceso y siempre se habló que la meseta iba a llegar a su máxima cúspide entre julio y agosto. A partir de ahora, no sé si es un sálvese quien pueda, pero ya aprendimos hasta donde se puede el ABC de lo que tendría que significar la conducta de un ciudadano responsable, ¿no? Sí, me animo a decir que no solamente era ganar tiempo, o sea, también hay un proceso cognitivo, adaptativo de la población, y no solamente la población, el personal del banco también aprendió. Ahora tenemos protocolos, tenemos los hospitales separados en áreas respiratorias, áreas polivalentes. Es todo una reingeniería del sistema de salud que lleva su tiempo.
yo creo que, no digo que tenemos todo para enfrentar la tormenta, yo creo que ningún país se animaría a decir eso, ni el mejor sistema de salud del mundo se animaría a decir eso. Sí, ese pico que iba a ser no va a ser tan grande justamente porque los casos los fuimos teniendo, aplanamos la curva, tuvimos muchos casos, tuvimos más de casi 5.000 casos ya ahora, pero de manera, y eso es lo que nosotros vimos, probablemente hubieron más, obviamente hay un subregistro, ¿verdad? Hay un montón de casos asintomáticos que se nos habrán escapado, ¿verdad? Entonces, la ola hace rato que empezó, hay un montón de casos que digo, se dieron lentamente, que es como queremos nosotros del sistema de salud que se dé, eso de la gente, ¿verdad? Ahora, doctor, se hablaba en principio, creo que la semana pasada cuando estuve aquí por los estudios del Sistema Nacional de Televisión, de trabajar específicamente con los lugares donde se da ese aumento considerable de casos de contagios, Alto Paraná, Central, Asunción. La posibilidad de, no sé si es bloqueo la palabra, ¿hay alguna estrategia que está realizando vigilancia para evitar que esto se extienda a otros departamentos donde quizás se tenga mínimamente la circulación? ¿O eso ya es improbable hoy día? Siempre es una opción el hecho de mandarle de vacaciones de invierno a algún municipio, ¿verdad? Pero bueno, es una decisión no solamente técnica de vigilancia, es una decisión también político-económica, administrativa, es complejo, ¿verdad? Es una carta que no hay que usar de manera muy así, sin criterios, ¿verdad? Pero bueno, es una opción que siempre está dentro de la cuarentena inteligente. Está esta opción de someter a algún territorio, a un municipio, a por lo menos 14 días de cuarentena. El ejemplo de Foz de Iguazú es interesante. Foz de Iguazú sometió luego de tener muchísimos casos, Foz de Iguazú, una ciudad más pequeña que Ciudad del Este, ya tenían casi la cantidad de casos que tenemos en Paraguay y la cantidad de muertos que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Utilizaron 14 días de cuarentena total. Ahora están desescalando esas medidas, están aplicando lo que nosotros hacemos, el lavado de manos para entrar a los supermercados, estas cosas no estaban haciendo ellos. Ellos están desescalando con esas medidas y no es que mermó el número de casos, pero se dejó de aumentar por lo menos. Entonces son herramientas útiles que se pueden usar, no ya a nivel nacional, porque el impacto económico genera más daño. Entonces tenemos que ser, si vamos a utilizar esta carta, tiene que ser de manera muy inteligente, muy precisa, muy quirúrgica, y bueno, ojalá no tengamos que usar, ¿verdad? Pero sí, es una opción. ¿Se tiene previsto en el interior, doctor, habilitar otros lugares para la toma de muestras? Sí, este viernes se inaugura Ciudad del Este. Sé que también la Encarnación está en las mismas tratativas. Hay un plan un poco más verde todavía para el norte del país. Más que de lo que es la logística y el dinero que costaría hacer, lo que falta son recursos humanos. La técnica para hacer esto no es una técnica fácil, no es una técnica sencilla, no cualquier laboratorio puede hacer, hay pocos recursos humanos cualificados en el país para hacer esto, entonces hay que entrenarlos, es lento, ¿verdad? Pero bueno, este viernes se inaugura, por lo que me comentaron lo de Ciudad del Este, va a ser un gran apoyo, porque en Ciudad del Este hace falta, históricamente siempre hizo falta, no solamente por COVID, ¿verdad? Por dengue, es una zona muy caliente desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Nosotros soñábamos, no solamente esta gestión, ¿verdad? Con las gestiones anteriores, la otra área también, yo recuerdo que me hablaba siempre de que en Ciudad del Este tenemos que hacer un polo de desarrollo de control, monitoreo y vigilancia y una sucursal del laboratorio central debería estar ahí. Y bueno, paso a paso, ¿verdad? Estas medidas que se están dando ahora un poco saldan deudas históricas en muchas partes del territorio nacional. El muestreo COVID, doctor, para entender mejor, ¿para qué serviría a estas alturas entonces? ¿A qué le llamamos muestreo COVID? Y la toma de muestras que apunte a definir los casos positivos. No, obviamente ahora tenemos que ir priorizando, ¿verdad? Los casos que están en terapia, los casos que están internados, tenemos que ver si es COVID o de otra patología respiratoria. Estamos en invierno, hay otros virus, hay otras enfermedades. Sí es importante, porque ahí define el tratamiento. En el caso ambulatorio, sí es importante, principalmente en los sintomáticos, ¿verdad? Para que la explosión de contagio no sea tal, ¿verdad? Como te dije hace un rato, ¿verdad? Prefiero tener una colina, ¿verdad?, que un pico o una montaña de casos.
Entonces, pues sirve para eso, sirve para eso. Lo que sí no vamos a hacer, que en algún momento hicimos, es el muestreo COVID a los asintomáticos. Recordarás que hace ya un par de meses salimos a buscar casos asintomáticos, porque prácticamente no habían todos los casos que teníamos, se daban en los albergues, en la comunidad no había. La gente no tenía síntomas, tampoco tampoco iban a tomarse el test, porque no había ni siquiera sintomáticos. Entonces fuimos a buscar a territorio, fuimos inclusive a Bañado Norte, Bañado Sur, en algunos asentamientos de Central, a tomar muestras y prácticamente era nula, ¿verdad? Esta estrategia en este momento no tiene sentido. Ahora, la búsqueda de un sintomático activo es lo principal. Y bueno, obviamente priorizar los casos que sí requieran y que va a definir el tratamiento de COVID o no, el pronóstico de la enfermedad. Estoy hablando de las personas que se internan. Ahora entra una temporada de frío, entre hoy y mañana y el próximo día va a ser mucho frío, vamos a tener muchas enfermedades respiratorias. Es muy importante definir si estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de otro virus. Entonces, hacer el teteo en ellos y priorizar en ellos y tener dentro de unas 24 horas el resultado de ellos es lo primordial ahora para el sistema de salud. Doctor, ayer se hablaba de un presunto sabotaje al sistema de vigilancia de la salud que afectó también al laboratorio central. ¿Tienen hoy una información acabada de lo que pasó el día de ayer? Sí, bueno, de a poquito van saliendo los informes, ¿verdad? Yo sé que se está hablando también con MITIC y con delitos informáticos para proceder. Hay una alta sospecha, de hecho hay unos registros de ingresos de algunos IP de otros países, principalmente de Estados Unidos y algunos de China. Pero bueno, que el IP sea allá no significa que de allá justamente haya sido el intento de hackeo, pero sí tenemos las huellas, digamos, ¿verdad? Del intento. Trataron de entrar masivamente y a extraer resultados masivamente, y eso trancó un poco el servidor, o sea, los servicios, o sea, el servicio de extraer resultados se saturó, ¿verdad? Porque era un bucle, como un bot que iba pidiendo, en un segundo pedía hacia más de 100 pedidos, ¿verdad? Y tratando de aceptar el código. Entonces, bueno, estamos esperando que los expertos en ese tema nos ayuden a describir bien lo que ocurrió. Ya se pusieron las barreras para poder evitar este tipo de cosas, pero bueno, ya va a quedar en lo que es la justicia informática. ¿Perdieron alguna información importante en este intento de sabotaje o solamente generó esa demora o algo que haya generado pérdidas para el sistema de salud? Te puedo decir hasta ahora, no tengo la película completa, te puedo decir hasta ahora que no hay pérdida de nuestras bases de datos, no fueron tocadas, ¿verdad? Sí, lo que sí se hizo fue extraer resultados, ¿verdad? Estamos viendo cuáles fueron los resultados extraídos, ¿verdad? Porque intentaban varias veces, el intento es lo que saturó, tratando de ingresar los códigos y un número de cédula adecuado, ¿verdad? No sabemos a cuántos accedieron, para eso están los expertos ahí, los informáticos y con abogados ya, ¿verdad? Porque entran un poco en otro campo. Bueno, doctor Sequera, agradecemos la gentileza de siempre para con Canal 9. ¿Algo más que quiera agregar? No, solamente entender, es una cuestión comunicacional, me parece importante también que manejen ustedes, ¿verdad? Esto de generar una expectativa por ejemplo, de la vacuna me parece muy bien, ¿verdad? Pero no nos ilusionemos mucho, ¿verdad? Me toca ser un poco pesimista. Esto es un fenómeno mundial que vino para quedarse un buen tiempo, optimistamente un año, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a vivir de este modo, ¿verdad? Con las medidas. El uso de tapabocas es fundamental. Si nos vamos a juntar, no es prohibir juntarnos, sino saber juntarnos. Yo creo que estamos entrando en esa fase. Tenemos que saber juntarnos. Llega el día de la amistad. Bueno, no me voy a poder reunir con mis 60 amigos, me voy a reunir con 3 en un lugar abierto, vamos a usar tapabocas, ¿verdad? Y bueno, es un poco el nuevo modo de vivir, por lo menos para los próximos meses. Tenemos que adaptarnos a eso, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a este nuevo estilo de vida y no esperar que pase el invierno, porque aunque pase una ola, va a venir la segunda, lo está pasando Europa ahora, y porque se relajaron, ¿verdad? Porque pensaron que empezaban que no iban a tener más. Entonces, por ahí yo creo que va el espíritu comunicacional
y que tenemos que ir pensando, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esta nueva forma de vivir, de trabajar, ¿verdad? Y del día a día. Un abrazo, doctor Sequera. Muchas gracias. Gracias, Hasta muy luego. amable. Hasta luego. Bueno, algo, Roy, para redondear. Clarísimo, todos los puntos a guardar. El tema que decía Portillo no hace mucho tiempo en una conferencia de prensa con Sequera, cuando sacaron el nuevo protocolo, el pedido indiscriminado de muestras de COVID para el tema de las cirugías. Hay cirugías que necesita y otras que no, y por ahí debe haber una coordinación, me imagino, con la gente de salud para evitar esa que se sature el laboratorio central, que tiene que emitir muestras urgentes, ¿verdad? Entonces se acumula y eso hace que se retrase mucho. De hecho, que por ejemplo IPS para cierto tipo de medicación está implementando. Cierto. Con Sí. agendamiento y es mucho más rápido. Y ¿verdad? acá, en el Una caso, buena por lo menos. sí, de los sintomáticos que sí, ¿verdad? Para evitar Sí. la explosión. Pero finalmente, más temprano que tarde, esto iba a llegar, Rodi. Sí. Así como que nos enseñaron a lo largo de 3 o 4 meses y a partir de ahora, no es un sálvese quien pueda, ¿no? Pero finalmente insiste con el uso del tapabocas y la responsabilidad social. Y el as que tienen todavía bajo la manga, la posibilidad de cercar ciertos Cierto, municipios. que está Eso en ahí. algún momento Sí. dado podría ser Operativo factible. Cerrojo. Claro, como dio el ejemplo de Foz de Iguazú. Acá se implementó en San Roque y dio resultados, definitivamente dio resultados en el departamento de Paraguarí, pero habría que ver cómo implementar en Central, que tiene Claro. muchos más habitantes y es un poco más Es difícil así. controlar. Bueno, gracias, Rolando. Amalia.